Continuando entonces con los laboratorios, vamos a avanzar al laboratorio número 6. Seguimos en la capa de acceso de datos para crear el registro de productos. Esta vez las actividades están centradas en el uso de nuevos comportamientos del objeto SQL Data Reader. En este caso nos piden que creemos un método llamado contar, el que nos va a permitir obtener la cantidad de registros que existen en la tabla productos. Para eso vamos a utilizar procedimientos almacenados y además vamos a usar 4 formas de lograr esta actividad: usando execute reader, usando parámetros de salida, usando return value, que también es un parámetro que se devuelve a través de la sentencia return, y utilizando execute scalar. Y finalmente vamos a probar cada una de estas formas a través de un proyecto de consola. Pues bien, entonces empecemos con el laboratorio y veamos cómo podemos resolver lo que nos piden. Bueno, vamos a resolver este proceso haciendo esto de la siguiente manera. Vamos a crear entonces un nuevo comportamiento llamado, nos pedían que fuese con el nombre contar, entonces este es un método público, public. En este contexto nosotros, como debemos devolver solamente un valor, inicialmente vamos a pedirle que devuelva un entero, un integer, un entero. Vamos a ponerle como nombre contar. No va a requerir que le agreguemos en este caso argumentos, y aquí tenemos el método. Entonces lo primero que debemos hacer es vamos a reutilizar la información que tenemos aquí. Para esto lo vamos a copiar en nuestro método contar. Entonces vamos a llamar a la conexión. Aquí llamamos la conexión. Vamos a crear un command que va a ser el que va a ejecutar el procedimiento almacenado que debemos crear. En este caso vamos a nombrarle contar productos. Es un procedimiento almacenado, no requiere un parámetro inicialmente. Lo vamos a dejar aquí comentado. No requiere parámetros. Va a ejecutar la sentencia y nos debería devolver entonces un primer registro que nosotros vamos a denominar número registros. Un primer campo denominado número registros. Este campo, que es un entero, lo vamos a asignar una variable entera, integer, variable local de tipo entera llamada número. En 0 vamos a dejarlo inicialmente, un error de dedo. Luego esta variable le asignamos el valor devuelto por la lectura y finalmente la vamos a devolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ir a la base de datos y vamos a crear el procedimiento almacenado llamado contar. Bien, vamos entonces a crear un procedimiento almacenado llamado buscar producto. Para eso creamos una nueva consulta y decimos create procedure. Le damos el nombre, contar registros, dijimos, contar productos, as, y comenzamos aquí con begin,
para terminar luego con Enter. Muy bien, entonces aquí comenzamos nuestro procedimiento almacenado y aquí vamos a hacer lo siguiente. Este procedimiento lo único que debe hacer es hacer un select count sobre la tabla productos, sobre la tabla producto que está aquí. Podemos utilizar cualquier columna, código producto por ejemplo. Le vamos a decir que cuente el código de producto y le asigne como nombre número registros desde la tabla producto. Muy bien. Si nosotros ejecutamos y todo está bien, ahí se ejecutó correctamente. Vemos en el listado de los procedimientos almacenados que ahora está el nuevo procedimiento almacenado denominado contar productos. Si nosotros hacemos una prueba de ejecución, en este caso decimos execute contar productos. Vamos a ver ahí cómo nos ejecuta esto. Deberían salir 500 registros, efectivamente. Para que adicionalmente no nos muestre la cantidad de filas afectadas, recuerden que nosotros deberíamos agregar aquí el set no count on y aquí deberíamos poner alter para que modifique nuestro procedimiento almacenado. Vamos a ver si todo está bien. Perfecto. Si volvemos a ejecutar, ahora no nos devuelve ninguna cantidad de registros. Esto es para evitar que devuelva más de un conjunto de resultados. Solamente nos entregue el que nosotros queremos que por defecto nos proporcione, ¿no? Veamos entonces, contar productos se llama nuestro procedimiento almacenado. Vamos a volver al entorno de programación. Vamos a decir que queremos llamar al procedimiento almacenado contar productos, que es un procedimiento almacenado que nos recibe parámetros, lo ejecutamos, nos devuelve un elemento denominado o un campo denominado número de registros. Ese lo devolvemos y vamos ahora a hacer la prueba a través de la capa de acceso a datos. Prueba de capa de acceso a datos. Vamos a programar el evento para esta clase. Aquí entonces vamos a comentar. Muy bien. Aquí vamos a poner, para recordarnos, prueba comportamiento buscar. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo con la prueba para el comportamiento contar. Entonces, teniendo ya el producto, la variable producto, vamos a declarar una variable local de tipo entero que vamos a llamar número registros, que asigne el resultado de llamar al método contar. Esta lo vamos a guardar lo vamos a mostrar a través de la consola y vamos a poner contando registros. Vamos a poner de nuevo aquí un mensaje. Muy bien. Existen. Ponemos aquí un elemento de formato y agregamos la variable local de tipo entera denominada número de registros. Muy bien. Vamos a ejecutar la prueba para ver qué resultado nos da y si es que no tenemos ningún error, compilemos.
Si encontramos algún error lo solucionamos inmediatamente. Muy bien, no tenemos ningún error. Vamos a ejecutar este proyecto de prueba y nos debería devolver entonces, si es que todo está bien, el resultado. Vamos a ver. Perfecto, ahí dice contando registros, existen 500 registros. Si recopilamos un poco, si hacemos una revisión de lo que hemos hecho, vamos a darnos cuenta que utilizo Execute Reader para devolver el registro. Sin embargo, aquí hay que hacer una observación con respecto a Execute Reader. Vamos a ver la ayuda que nos proporciona MSDN para este elemento. Execute Reader tiene dentro de su sobrecarga una sobrecarga que utiliza un enumerador denominado Command Behavior. Este enumerador, como dice acá, permite que nosotros podamos enviar el texto de comando a la conexión para crear un SQL Data Reader mediante un valor del Command Behavior. Si nosotros vamos a ver qué implica Command Behavior, el comportamiento del comando, obtenemos los siguientes valores. Tenemos como algunos de sus comportamientos. El primero sería Close Connection. Close Connection dice que al ejecutar el comando se va a cerrar la conexión asociada cuando se cierre además el Data Reader. Y Single Row, se espera que la consulta devuelva una fila única. Por lo tanto, esto que va a hacer va a permitir que nosotros manejemos de una manera más específica el rendimiento que va a tener en este caso Execute Reader. ¿Cómo lo vamos a hacer en nuestro ejemplo? Si nosotros observamos, efectivamente nosotros vamos a devolver un solo conjunto de resultados, pero lo más interesante es que nosotros aquí vamos a devolver una sola fila. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, en el caso de ejecutar la consulta, nos dimos cuenta que este procedimiento almacenado devuelve una sola fila y en más aún devuelve un solo campo. Entonces, el mejor de los, en este caso el mejor de las sobrecargas que vamos a utilizar es que nosotros agreguemos aquí el que permite usar Command Behavior. Vamos a poner aquí Command Behavior y vamos a establecer como comportamiento Single Rows, que va a devolver una sola fila. Eso va a ser mucho más eficiente y rápido el uso del procedimiento almacenado. Perdón, y en este caso del Execute Reader para que nos devuelva el conjunto de resultados, ¿no? A través de nuestro SQL Data Reader. Ejecutemos, se va a compilar, vamos a compilar todo. Muy bien. Y vamos a ejecutar la instancia para ver cómo nos devuelve el resultado. Ahí está. Esto nos permite hacer analizar un mejor tiempo o devolver el resultado en un mejor tiempo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación entonces? Lo que vamos a hacer a continuación es establecer una segunda forma de cómo realizar esto a través del uso de parámetros de salida. ¿Cómo resolvemos esto a través del uso de parámetros de salida? Lo vamos a ver de la siguiente manera. Primero entonces vamos a duplicar el método contar para respaldarlo. Vamos a respaldarlo aquí. Vamos a respaldar este método. Aquí vamos a poner uso de Execute Reader con devolución de un conjunto de resultados
de resultados con una fila. Comentamos esto. Muy bien, ahí está el resultado. Vamos a guardar aquí. Super. Ya, ¿qué hacemos a continuación entonces? Vamos a ir al método buscar y esta vez vamos a modificar el método para que nos devuelva el resultado a través de un parámetro de salida. Para eso nosotros debemos crear un parámetro donde este parámetro nosotros le vamos a denominar, le vamos a poner como nombre parámetro número de registros. El tipo, vamos a observar, va a ser un parámetro que nosotros vamos a denominar parámetro de salida. Bueno, en realidad este es un parámetro entero que nosotros vamos a definir la dirección del parámetro, un parámetro de tipo entero. Ahí está definido el parámetro. Por lo tanto vamos a definir aquí la dirección. En el caso de la dirección nosotros vamos a establecer que la dirección de este parámetro va a ser un parámetro de salida y que lo vamos a agregar al BL command. Vamos a cambiarle el nombre, parámetro num registros. Ahí sí. Muy bien. Entonces así hemos definido un parámetro que va a recibir el resultado. Entonces por lo tanto este parámetro después nosotros lo podemos utilizar para devolver el valor Este parámetro, como les decía, lo podemos analizar y lo podemos convertir en un entero 32 bits parse. Ok, y acá utilizando el toString para que devuelva la cadena. Muy bien, vamos entonces a analizar ahora en nuestro caso cómo modificar el procedimiento almacenado para que nos permita devolver un parámetro de salida. Vamos a abrir entonces o entrar a nuestra base de datos y aquí vamos a modificar nuestro procedimiento almacenado para que en este caso nos permita contar los productos con una variable de salida. Vamos a definir aquí la variable de salida que vamos a denominar, o el parámetro de salida que vamos a denominar parámetro número registros, y ponemos out como la salida. Ahí va a ser de tipo entero, int out. Muy bien, vamos a declarar aquí internamente una variable de tipo entero. Para eso denominamos aquí o declaramos una variable que vamos a decir variable local de tipo entero, número de registros, también va a ser entera. Inicialmente la vamos a establecer en un valor en 0. Muy bien, ahí estamos estableciendo nuestra variable en valor 0 y lo que vamos a hacer a continuación es asignar este valor en esta variable y finalmente se la vamos a asignar a la variable número de registros. Se la asignamos entonces a la variable número de registros.
se la asignamos de la siguiente manera. Tenemos entonces la declaración de la variable. Deberíamos declarar aquí. Ahí sí, hemos declarado la variable de tipo entero. Este count se asigna a través de into, eso es lo que nos falta. Estaríamos asignando el valor de la variable y luego lo asignamos. Vamos a ejecutar entonces a ver si no hay ningún error. Vamos a ver, aquí hay un error, sintaxis incorrecta cerca de la línea 10, que es esto. Lo importante es que podamos entregar o asignar el valor. En este caso podríamos, si es que no me equivoco, según la sintaxis de transact, ahí sí, ejecutamos y ahí está. Hemos asignado entonces la cantidad a través de esta variable. Veamos un ejemplo. Vamos a ejecutar, bueno, tendríamos que ejecutarlo a través de un ejemplo un poco más complejo. Vamos entonces a probar lo que hemos hecho acá de la siguiente manera. Vamos a declarar aquí una variable. Vamos a poner cualquier nombre. La variable se va a llamar salida. Es una variable de salida, por eso hay que declararla así. Vamos a ejecutar entonces contar producto, pero contar producto lo vamos a ejecutar de la siguiente manera. Vamos a ejecutar la llamada de esta variable, la llamada al procedimiento almacenado con esta variable, una variable de salida, out. Esto está malo, esto debería ser int out. Esto es una variable de salida. Muy bien, y luego vamos a hacer que nos muestre esta variable de salida select. Entonces la variable declarada aquí se asigna o se entrega para el uso o la llamada del procedimiento almacenado. Esto se puede poner como out o como output, debería ser el nombre completo. Lo mismo arriba también la podríamos poner como output. Si nosotros volvemos a compilar, ahí tenemos sin ningún problema. Probemos entonces. Perfecto, ahí nos devuelve el resultado. Veamos cómo es esto. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí nos dice que hay una fila afectada. Entonces vamos a probar este procedimiento a través de la segunda versión del método contar, en la cual yo recibo el parámetro. Vamos a compilar, en este caso un parámetro de salida que va a recibir el valor de la devuelto también por el parámetro de salida que está definido en el procedimiento almacenado. Compilamos, si está todo bien, muy bien, no tenemos ningún problema. Vamos a ejecutar y debería devolvernos el resultado. Ahí nos devuelve 0 resultados. Vamos a analizar por qué nos devuelve 0 resultados. Importante, en este caso nosotros estamos volviendo a analizar lo siguiente. Si ustedes observan, en contar estamos devolviéndolo a través de un data reader con un execute reader. En realidad nosotros ya no deberíamos hacerlo a través de este método, sino que lo deberíamos hacer a través de la sentencia execute non-query. Execute non-query. Con el uso de esta sentencia no es necesario ahora analizar si se leyó o no un data reader. No es necesario cerrarlo porque ya no existe, porque en este caso no estamos devolviendo un data reader, sino que vamos a ejecutar una sentencia que va a devolver un parámetro de salida. Veamos ahora, compilemos. Bien, no tenemos problema alguno, sintácticamente está bien. Vamos a depurar, vamos a ejecutar y este nos debería devolver entonces como resultado. Ahí tenemos un error, vamos a analizar
Bueno, aquí nos da este error porque en realidad nosotros lo que deberíamos analizar es la devolución del parámetro a través de su propiedad value. Entonces vamos a ver, es la propiedad value la que se devuelve como un objeto y es así nosotros podemos transformar a toString. Veamos si esto es cierto. F11, muy bien, y por lo tanto si vemos ahora el resultado entregado debería ser 5, ahí sí. Existen 500 registros. Muy bien, entonces hemos realizado la actividad, en este caso, generando o utilizando un procedimiento almacenado que devuelve o que tiene un parámetro de salida, un parámetro del tipo output en su dirección. Vamos a continuar con la actividad entonces, y en este caso vamos a realizar lo mismo, pero esta vez utilizando un parámetro del tipo return value. ¿Cómo hacemos esto? Si observamos, lo primero que debemos hacer es establecer de la misma manera acá que el número de registros es un entero, pero ahora el tipo o la dirección que vamos a utilizar es una variable del tipo return value. ¿Cómo variaría en nuestro caso el procedimiento almacenado? Si nosotros revisamos el procedimiento almacenado, en este caso el procedimiento almacenado va a variar definiendo ya no una variable del tipo de salida como está especificado acá, sino que cuando nosotros encontremos que ya tenemos el valor a devolver, vamos a utilizar un return para que nos devuelva el valor. Vamos a alterar entonces este procedimiento, ejecutamos, si todo está bien va a quedar correctamente almacenado. Vamos a probar este procedimiento. A ver, vamos a probar la ejecución de este comando, execute. Muy bien, se ejecutó completamente sin ningún problema. Vamos entonces ahora a ejecutarlo a través del proyecto de prueba. Sin embargo, no hemos respaldado esto. Esto le vamos a poner entonces, antes voy a copiarlo primero. Voy a copiar, voy a deshacer los cambios que habíamos hecho acá. Muy bien, estos eran los cambios. Voy a copiar lo que acabamos de hacer y a este le vamos a dejar como nombre para recordarnos. En este caso no vamos a usar, ya no estamos utilizando execute reader, sino que vamos a utilizar execute non-query con, en este caso, con el uso de un parámetro de salida, o sea, un parámetro del tipo output. Muy bien, y esto lo comentamos para no tener una sobrecarga de funciones. Y aquí vamos a poner entonces el título o un comentario: uso de non-query con el uso de un parámetro del tipo return value. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si esto compila sin ningún problema. Compilar la solución, esperemos que todo esté perfecto, bien. Y ahora vamos a ejecutar aquí el proyecto de prueba. Si todo está bien, me devuelve el valor. Efectivamente me ha devuelto el valor sin ningún problema. Muy bien. Como último proceso vamos a hacer la misma acción, pero en este caso utilizando un execute scalar. Copiemos esto
para tenerlo como respaldo. Guardamos. Super. Ups. Ahí sí. Y ahora vamos entonces a poner aquí como uso de execute scalar para devolver la cantidad de registros. Vamos a ver cómo usamos en este caso execute scalar para devolver nuestros valores. Vamos a utilizar entonces ahora execute scalar para poder devolver el registro o devolver el valor que nosotros queremos. Vamos a hacer un ejemplo para entender cómo funciona execute scalar. Primero vamos a decir aquí que vamos a utilizar execute scalar. Execute scalar devuelve un objeto, por lo tanto vamos aquí a definir una variable del tipo object, objeto, mal escrito. Por último utilicemos var para que automáticamente defina el tipo que devuelve el execute scalar. Vamos a declarar una variable local de tipo objeto llamada execute scalar, que recibe el valor entregado por esta función. Esta va a ser la que nosotros vamos luego a transformar o a convertir en entero para que nos devuelva el resultado. ¿Qué vamos a hacer? Modifiquemos entonces el procedimiento almacenado para que nos devuelva los resultados. En este caso vamos a eliminar algunas sentencias que hemos puesto aquí, que ya no son necesarias. Vamos a comentar aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner select asterisco from producto. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Me equivoqué. Para Transact SQL los comentarios se hacen a través de slash asterisco slash, o en el caso de poner comentario en una sola línea ponemos un doble guión, igual que Oracle. Por lo tanto vamos aquí a devolver todos el conjunto completo de resultados. Vamos a compilar, ejecutamos, se compiló correctamente y ahora vamos a ejecutar para ver qué nos devuelve. Nos devolvió todas las tuplas, los 500 registros con sus 5 campos. ¿Qué ocurre si nosotros ahora utilizamos execute scalar? Vamos nuevamente a compilar para asegurarnos de que todo está sin ningún problema. Compilamos. Si todo está bien, ejecutamos el proyecto de prueba y vamos a ver el resultado que nos devuelve. En este caso nos devolvió 1. ¿A qué corresponde este 1? Si nosotros analizamos el procedimiento devuelto o el resultado devuelto al ejecutar el procedimiento almacenado, vemos que para la primera columna de la primera fila el valor es 1. Por lo tanto, en resumen, execute scalar, ¿qué nos va a devolver? Execute scalar permite que nosotros llamemos a una sentencia SQL en línea o a un procedimiento almacenado para que nos devuelva, en este caso, la primera columna de la primera fila devuelta por este procedimiento o por esta sentencia SQL. Veamos lo que nos dice la ayuda en este caso del MSDN de Microsoft para esta sentencia. Execute scalar. Vamos a ver lo que nos dice. Execute scalar dice: ejecuta la consulta y devuelve la primera columna de la primera fila del conjunto de resultados devueltos por la consulta. Las demás columnas o filas no se van a tomar en cuenta. Por lo tanto, nosotros podríamos utilizarla también para devolver el valor.
vamos a rectificar nuestro procedimiento almacenado para que devuelva efectivamente la cantidad de registros. Comentamos y basta con que nosotros dejemos nuestro procedimiento con la siguiente sentencia. Ejecutamos, asegurémonos que devuelve el valor adecuado efectivamente, y ahora sí podemos comprobar el uso de Execute Scalar para devolver las cantidades que nos interesan, que en este caso es la primera fila y la primera columna. Ejecutemos y veamos, vamos aquí a ejecutar este procedimiento que es el proyecto de prueba y nos da a devolver el resultado. Efectivamente existen 500 registros. Continuando con el siguiente laboratorio, vamos a abordar dos actividades que nos quedan por hacer. Entonces, vamos a trabajar ahora en el laboratorio número 7. Seguimos en la capa de acceso a datos para el registro de productos. De esta manera estamos ejemplificando todas las operaciones CRUD que se pueden hacer sobre una tabla o un conjunto de tablas. En el laboratorio número 7 vamos a ver las siguientes actividades. Primero, vamos a generar en la clase producto de la capa de acceso a datos un comportamiento que vamos a denominar guardar, que podríamos llamar agregar, add o como queramos. Este comportamiento se va a encargar de insertar o actualizar, hacer un insert o un update, los registros que nosotros necesitemos modificar o agregar a nuestra tabla en la base de datos. Para eso, una vez que lo desarrollemos, vamos a hacer una pequeña prueba a través de un proyecto de consola, como lo hemos estado haciendo ya para las otras acciones de CRUD que hemos programado ya. Lo que vamos a usar entonces en este laboratorio es obviamente SQL Client, porque estamos trabajando con este proveedor de datos, y además vamos a trabajar con SQL Connection para conectarnos a la base de datos, SQL Command para enviar los comandos necesarios para que ejecuten las consultas de acción que necesitamos que se lleven a cabo en la base de datos, y para eso vamos a utilizar el comportamiento o la función Execute NonQuery. Esta función, como ya lo hemos visto, permite que nosotros generemos o ejecutemos una consulta de acción, una consulta que no devuelve tuplas ni devuelve un conjunto de resultados. Veamos entonces cómo desarrollar este laboratorio. Bien, entonces vamos a generar el procedimiento que habíamos comentado, un procedimiento denominado guardar. Para eso lo dejamos público, public. Vamos a devolver un entero para indicar que si afectó alguna cantidad de fila determinada, devuelva este número. De lo contrario, que devuelva un número negativo, un -1, por ejemplo, que nos pueda servir como aviso en el caso de que los procesos de inserción o de actualización no se pudieron realizar por algún tipo de error. O incluso nosotros podríamos determinar que la respuesta de esto sea un verdadero o un falso en el caso de que se ejecute exitosamente, o de lo contrario haya tenido algún proceso o algún error que no haya permitido hacer la inserción o actualización de los registros. Vamos a declarar la booleana, vamos a darle como nombre guardar. Ya vamos a determinar cuáles son los parámetros que le vamos a pasar, y aquí tenemos la función con la cual vamos a trabajar. Vamos a aprovechar lo que tenemos aquí en contar para trabajar con esto inicialmente. Repasemos las actividades que tendríamos que hacer acá. Efectivamente, nosotros obtenemos a través de la función obtener conexión un objeto del tipo SQL Connection abierto, que nos va a permitir que nosotros creemos un comando que vamos a guardar en esta variable. Le vamos a dar como nombre el nombre del procedimiento almacenado, ya que estamos trabajando con procedimientos almacenados. Esto también nosotros lo podríamos hacer a través del uso de sentencias SQL en línea.
SQL Inline, y para eso vamos a poner aquí guardar productos. Si se dan cuenta, no es necesario que nosotros pongamos guardar producto como nombre del procedimiento, ya que estamos en la clase producto, por lo tanto se infiere que el guardar es estamos guardando aquí producto, que esa es la responsabilidad de esta clase. En cambio, en el procedimiento almacenado, como son varios procedimientos que vamos a tener definido dentro de la base de datos, tenemos que ser más específicos. Definimos entonces que el tipo de comando va a ser un procedimiento almacenado, y además debemos definir entonces los parámetros que vamos a pasarle al sistema para que éste pueda guardar el registro. Entonces, ¿cómo haríamos nuestro trabajo? Para hacer esto debemos definir, vamos a poner un comentario acá, definir los parámetros necesarios para guardar los registros. Entonces vamos a definir los parámetros en función de las bases de datos que nosotros tenemos. Si recordamos, en la base de datos ejercicio Cardex, en las tablas ejercicio Cardex, ahí sí, en la tabla producto, nosotros vamos a encontrar un conjunto de, serían 5 columnas, 5 campos que van a representar los 5 elementos que vamos a pasar a la base de datos. Por lo tanto, vamos a partir por el código del producto. Aquí nosotros podríamos definir un parámetro para el campo código del producto. Vamos a guardar su nombre aquí, código del producto. Entonces vamos a decir que es un parámetro que vamos a denominar parámetro código, que es de tipo entero. Veamos si es cierto. No, es un tipo long. Vamos a poner aquí un big integer. En este caso es un parámetro de entrada, por lo tanto en forma predeterminada ya va a quedar como parámetro de entrada. Si nosotros queremos específicamente establecer la dirección que va a tener este parámetro, podríamos poner input. Sin embargo, también podríamos decir que este es un parámetro que puede cambiar. Podríamos decirlo que podría también a la vez devolver el resultado. Por ejemplo, este es un producto nuevo, no sabemos el código que se le va a asignar. Inicialmente este producto nuevo debería tener el código, el ID en -1 para indicar que es un producto nuevo, por ejemplo. Una vez que es pasado, es guardado en la base de datos y se inserta como un producto nuevo, lo que vamos a hacer es resolver de la siguiente manera. Nosotros vamos a decir, perfecto, buscamos el siguiente máximo disponible, lo asignamos como código y lo devolvemos para que nuestra aplicación sepa cuál es el producto, el nuevo código de producto que se ha entregado o que se ha generado. Para eso vamos a utilizar la misma variable y la vamos a dejar del tipo input-output. Cambiamos aquí el nombre del parámetro también a code para ser consistente y lo guardamos. Vamos a repetir esta acción para el siguiente parámetro. En nuestro caso, el siguiente parámetro es un tipo string o varchar, si ustedes ven aquí, de un total de 120 caracteres. Vamos aquí a poner varchar y acá ponemos como información 120 caracteres. Se llama descripción, por lo tanto aquí vamos a declarar la variable descripción. Vamos a usar el mismo nombre. Aquí una variable de entrada, como les decía, en forma predeterminada es asignada así, la dejamos de esa forma. Y aquí como tipo de dato nosotros vamos a especificar, como les decía entonces, cuando nosotros queremos trabajar un tipo de dato char, es cuando nosotros decimos que nuestro campo tiene una cantidad de carácter definido. En cambio, cuando nuestra cadena de carácter puede variar considerablemente, utilizamos el tipo de datos varchar. Si ustedes observan, existe entonces también nvarchar y nchar y ntext.
Estos que tienen como primer carácter la N indican que puedan aceptar cualquier carácter Unicode. Char y varchar aceptan cualquier carácter no Unicode, por ejemplo código ASCII. El detalle es que si trabajamos con caracteres no Unicode, nosotros tendríamos por cada carácter que ocupar un byte. En cambio, cuando trabajamos con caracteres Unicode, son 2 bytes por cada carácter. Sin embargo, aquí podemos escribir cualquier carácter disponible, por lo menos para la mayoría, si no es el 100% de los caracteres disponibles en los distintos lenguajes que tenemos aquí en el orbe, ¿no? En la Tierra. Vamos a elegir varchar. No tenemos, aquí podríamos determinar el tamaño máximo, por ejemplo 120, para indicar efectivamente que vamos a guardar 120 caracteres. Denominamos ahí entonces el ingreso. Vamos ahora a generar un nuevo parámetro para guardar. En este caso sería la marca, luego el precio y luego el stock físico. El stock físico, ¿no es cierto? Vamos por la marca. La marca en este caso, vamos a poner ahí, marca. No leí bien el tamaño que tenía, vamos a leer aquí. 80 caracteres. En el caso del parámetro marca, vamos a poner ese nombre que vamos a asignar tanto al nombre del parámetro internamente como la variable que va a recibir su valor y que va a asignar su valor. Si te das cuenta, en este caso repasemos. SQL Parameter tiene varios constructores que me gustaría que observaran un ratito. SQL Parameter genera una nueva instancia de un objeto parameter. Tenemos después SQL Parameter con un string y un SQL DB Type, que es el que hemos estado utilizando, donde nosotros definimos el nombre del parámetro más el tipo de dato que es basado en el proveedor de datos. Este es el tipo de dato relacionado con el proveedor de datos, no el tipo de datos relacionado con .NET. Existe además este otro constructor, que aparte de los dos primeros que ya hemos mencionado, permite especificar el tamaño del parámetro. ¿Cómo es esto? Que es el que estábamos usando también en este ejemplo. Nosotros podemos definir que nosotros vamos a guardar como ejemplo un parámetro llamado descripción que va a tener estos nombres, este tipo y este tamaño. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, aquí me falta algo, me falta establecer el arroba para indicar el nombre de mi parámetro y que pueda ser asignado sin ningún problema. Ahí sí. Estos son 80 caracteres y también en forma predeterminada vendría siendo parámetros de entrada. Vamos a definir ahora el precio. El precio, si nos recordamos, aquí lo tenemos definido como entero largo. Precio es un entero largo, un long. Por lo tanto, aquí lo vamos a definir como big integer. Vamos a poner aquí como nombre precio y vamos a, en este caso, a definir, por lo tanto, aparte del precio, vamos a definir nada, guardarlo o asignarlo a la variable al arreglo de parámetros. Y por último, nuestro parámetro final vendría siendo el parámetro stock, que es un integer. Vamos a ponerle aquí stock. Muy bien, aquí tenemos nuestro parámetro stock, que es un integer. Perfecto, tenemos nuestros 5 parámetros que son asignados al arreglo parameters, y con este nosotros vamos entonces a ejecutar un comando
En este caso vamos a ejecutar el comando execute non-query porque vamos a ejecutar consultas de acción, en este caso para hacer un insert o para hacer un update. Si nos damos cuenta, execute non-query devuelve un entero y este entero que devuelve va a ser el número de las filas afectadas, por lo tanto aquí no es necesario hacer la conversión. De hecho, nosotros podríamos asignarlo inmediatamente. Muy bien. Y ahí tenemos el valor devuelto. Vamos a ver, aquí nos devuelve un error, un entero. Nosotros habíamos establecido como valor de devolución un boolean para ver si se había efectuado correctamente la ejecución de nuestro procedimiento almacenado. Vamos a dejarlo como entero para que a través del número de filas aceptadas nosotros entendamos que efectivamente se realizó. Vamos ahora a definir los parámetros que vamos a recibir, en este caso un parámetro que nosotros vamos a denominar, vamos a cambiar los nombres, aquí vamos a poner el parámetro, los nombres que hemos descrito aquí, ya ponemos sus valores, sus tipos de datos, perdón, estoy copiando estos parámetros. Perfecto, y me faltaría ahí está, son 5 parámetros, me falta el precio. Pues bien, ahí tenemos. Ya como norma general en mis desarrollos, a las variables internas las especifico por estos 3 prefijos que indican que es una variable, no es una constante, que es local, pertenece a este ámbito, y el tipo de datos general que recibe, en este caso un entero. Lo mismo voy a hacer con estos parámetros, en vez de ponerle p, y voy a utilizar p para indicar que estos son argumentos para la función guardar, para el método guardar. Aquí voy a indicar que este parámetro es una variable local de tipo objeto, llamado código. Lo mismo voy a hacer con descripción, es una variable local de tipo objeto llamada descripción, que es el que vamos a trabajar aquí. Lo mismo para la marca, variable local de tipo objeto. Muy bien. Y aquí tenemos, perfecto, aquí nos falta cambiar el nombre del parámetro. Bueno, aquí no es necesario porque este es el nombre que va a llevar en el procedimiento almacenado. Vamos a dejarlo esto como parámetro nomás. Y aquí en precio vamos a también definir variable local de tipo objeto, la variable super, y para esto variable local de tipo objeto. ¿Por qué variable local de tipo objeto? Las dos entienden que es una variable, no es una constante, y además está dentro de este ámbito, pero lo interesante es que es una instancia del objeto SQL parameter, por eso es una variable local de tipo objeto. Muy bien, definimos aquí. Perfecto, ya estamos ok. Ahora debemos darle los tipos de datos para cada uno de los datos que nosotros vamos a recibir aquí, para indicar de la manera más correcta posible, como les comentaba, los campos con los cuales vamos a trabajar. Muy bien. Los tipos de datos que definimos acá son los tipos de datos relacionados con la definición del lenguaje para .NET. En cambio, los que definimos acá están relacionados con el proveedor de datos, íntimamente también relacionados con el motor de base de datos con el cual están trabajando. Por lo tanto, aquí al big integer deberíamos definirlo como long en nuestros tipos de datos. nvarchar para nosotros va a ser un string, lo mismo definido aquí. El precio es un entero, integer, un entero largo, long, entonces en este caso. Y el stock es un entero, integer. Muy bien. Ya tenemos definida entonces la función. El valor devuelto va a ser entregado por el return. En este caso observamos que no estamos tratando de ningún error. Si que existiesen errores,
producto de algún problema dentro de la base de datos, nuestro sistema se va a caer, y se va a caer de una manera poco elegante. En las siguientes sesiones, ya en las últimas sesiones, vamos a ver cómo podríamos nosotros controlar los errores a través de las cláusulas o de las sentencias try catch. Ya tenemos definido entonces nuestro método, que vamos luego a probar a través del proyecto prueba, que es un proyecto de consola. Vamos a irnos a la base de datos y vamos a programar acá el procedimiento almacenado que me va a permitir guardar o controlar, en este caso, la inserción de registros. Inserción y actualización. Vamos a usar un solo procedimiento almacenado que nos permita hacer ambas cosas. Entonces definamos este procedimiento almacenado. Vamos a hacerlo a través de Transact SQL, por lo tanto generamos una función, una ventana de consulta que vamos a generar aquí. Decimos create procedure, le ponemos como nombre guardar producto. Vamos a definir aquí el conjunto de parámetros que va a recibir. En este caso los hemos denominado aquí como pcode. Estos mismos nombres son los que vamos a usar. Los voy a copiar. Ya arreglo el tipo de datos que no es necesario. Pcode es una variable del tipo big integer, es un parámetro del tipo big integer. Luego vamos a definir aquí una variable denominada descripción, que decíamos que va a ser un varchar o un nvarchar de 120 caracteres. A ver, vamos a hacer una modificación, porque si se dan cuenta nosotros no definimos esto como nvarchar, nosotros lo definimos simplemente como varchar. Vamos a tener que hacer ese cambio también en el programa, ¿ya? De 120 caracteres. Marca también la vamos a definir aquí. Arroba marca lo vamos a definir como un varchar de 80 caracteres como máximo. Vamos a definir precio también como un big integer, y finalmente como entero vamos a definir la variable o el parámetro llamado stock como entero. Perfecto, y aquí vamos a definir begin y end, nuestro procedimiento almacenado. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el procedimiento almacenado, voy a anotar aquí con un comentario, es actualizar el registro. Vamos a actualizar el registro. Por lo tanto, para actualizar el registro, nosotros vamos a utilizar una sentencia update. Sobre la tabla, en este caso sobre la tabla producto, ahí tenemos, donde vamos a asignar a cada uno de sus, lo dejo con mayúscula como una forma de ordenar el código, nada más. No es necesario poner mayúscula o minúscula, no hay diferencia al escribir en mayúscula o minúscula la sentencia de SQL. Y aquí vamos a decir, entonces vamos a partir por el código del producto. Código producto, nosotros le vamos a asignar entonces el parámetro código de producto, parámetro código de producto. Muy bien, ahí está asignado. Luego vamos a asignar aquí la descripción del producto. Ahí le asignamos entonces la descripción del producto. Lo mismo vamos a hacer para
la marca del producto. Ahí tenemos la marca del producto. Marca del producto, muy bien. Le vamos a asignar el parámetro @marca. Vamos a agregar el precio del producto. El precio del producto con su parámetro precio. Y finalmente agregamos el stock del producto. Entonces tenemos el stock físico del producto y le asignamos stock. Aquí tenemos parámetro stock. Perfecto. Buscando por dónde, where el código del producto. Por lo tanto, en esta primera instancia no es necesario asignarle el código, ya que va a ser nuestro campo para buscar, nuestra variable de búsqueda. Aquí lo que vamos a hacer, cuando se ejecute esto, nosotros vamos a observar si efectivamente se agregaron o hubo modificación de algún registro, si efectivamente se efectuó. Por lo tanto, vamos a evaluar acá a través de un if si esta variable o sentencia, en este caso vamos a ver a través de una función de sistema denominada row count, si es que fueron afectadas algún registro. Si nosotros decimos que esto es mayor que 0, perdón, que si es igual a 0, entonces en Transact SQL, si tenemos dudas de las sentencias, podríamos presionar F1 para que nos permita ver en este caso la ayuda para Transact SQL. Aquí en Transact SQL se define de esta manera las sentencias para el if se evalúa, de lo contrario se evalúa en el caso de que esta condición sea falsa. Acá hay algunos ejemplos. Si tenemos más de una sentencia, tenemos que definirla dentro de un bloque begin end. Acá, si se dan cuenta, es una sola sentencia, por lo tanto no es necesario utilizar el bloque begin end. Ok, muy bien. Veamos entonces, decimos si esto es igual a 0, lo que vamos a hacer a continuación es, ponemos un begin, ponemos un end. Lo que estamos definiendo acá es que si no hubo ninguna actualización significa que el registro no existe. ¿Por qué? Porque el registro debería ser, según entendemos, con código -1. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es buscar el siguiente código disponible. Las bases de datos vienen con la posibilidad de generar secuencias que nosotros podríamos utilizar y son más seguras que hacerlo de la manera que estoy explicando acá. Por lo tanto, les sugiero utilizarlas a través de ese tipo de datos. Generan funciones, generan secuencias, dependiendo del tipo de base de datos, generan algún tipo autonumérico, etc. En nuestro caso lo vamos a hacer así para practicar algunas sentencias. Entonces decimos, vamos a declarar aquí una variable, declare, una variable que local de tipo entero que vamos a denominar siguiente. Lo vamos a dejar como integer. Entonces la variable siguiente, nosotros vamos a hacer una consulta select donde me devuelva el valor máximo para el campo código producto
Luego vamos a poner, se lo vamos a asignar a esta variable. Se lo asignamos a esta variable from la tabla producto. La tabla producto. Vamos a buscar una función que nos va a ayudar en el problema. Es el siguiente: si nosotros nos damos cuenta, es posible que la primera vez no exista ningún registro, la primera vez que uso la tabla. Por lo tanto, código producto siempre me va a dar un valor, en este caso nulo, la primera vez. Para evitar ese error, que nos produzca errores posteriores, nosotros vamos a utilizar una función denominada coalescence. Es similar a la función NBL de Oracle. Veamos cómo funciona esta función. Vamos a buscar entonces la sentencia coalesce. Esta sentencia coalesce. Esta sentencia coalesce. Coalesce. La había pronunciado mal delante. Vamos a ver aquí esta sentencia, como dice la definición para Transact SQL. Dice: evalúa los argumentos en orden y devuelve el valor actual de la primera expresión que inicialmente no se evalúe como n. Por lo tanto, aquí nosotros pondríamos el valor del campo. Si este valor del campo no es nulo, me devuelve su valor. En cambio, si es nulo, me va a devolver el siguiente. Por lo tanto, para evitar cualquier problema con el null, nosotros vamos a decir, o le vamos a pedir que lo evalúe. Coalesce. Ahí. Si esto es distinto de nulo, que lo devuelva. De lo contrario, si es nulo, le vamos a pedir que me devuelva un 0. Entonces nosotros vamos a decir perfecto. Ahí. Perfecto. Está incrementado en 1. Para eso vamos a hacer un set que asigne el valor nuevo. Perfecto, entonces tenemos el siguiente valor disponible. Con este siguiente valor disponible, nosotros ahora vamos a hacer un insert. Hacemos un insert donde nosotros podríamos definir insert into la tabla producto. Donde sus campos son el código del producto, la descripción del producto, el precio del producto, el stock del producto. Algunos dicen que no es necesario escribir los campos y solamente poner los valores. ¿Por qué hago esto? Es una manera de prevenir que si en algún momento se modifica la estructura de la tabla y se cambian de orden los campos, mi código no falle por eso. Entonces, siguiendo de manera siguiente, nosotros ahora vamos a decir values, para indicar que a continuación vamos a especificar los valores, y aquí vamos a poner entonces el código del producto. Muy bien. Arroba el parámetro descripción. Vamos a activar nuevamente el IntelliSense, el parámetro descripción, y vamos a poner. Muy bien. Vamos a seguir con el parámetro marca. Perfecto, súper. Vamos a seguir con el parámetro precio, si es que no me equivoco. Y finalmente vamos a continuar con el parámetro stock. De esa manera nosotros hemos insertado un registro en nuestra tabla. Entonces repasemos lo que estamos definiendo aquí. Estamos definiendo que este producto o que este procedimiento lo que hace es recibir 5 argumentos
declara una variable integer para determinar cuál es el valor siguiente que vayamos a utilizar. Ese valor se le asigna después de actualizar el registro. Cuando esta actualización no ejecuta o no se ejecuta sobre ningún registro existente, por lo tanto este código de stock no existe, lo que hacemos nosotros es asumir que este va a ser un nuevo stock, un nuevo ingreso, para lo cual nosotros utilizamos una función en este caso una variable global de Transact SQL que nos devuelve la cantidad de registros afectadas por la última sentencia, en este caso la update. Si esto es igual a 0, lo que nosotros vamos a hacer es buscar el siguiente código disponible. Para eso buscamos el valor max. Si es que este valor, la primera vez que nosotros hacemos esto sobre una tabla vacía en mediana nulo, vamos a devolver un 0. De lo contrario, vamos a devolver el valor máximo disponible. Lo incrementamos en 1 y luego hacemos una inserción. Aquí tenemos un error porque nosotros estaríamos insertando con valor negativo. Eso no es correcto. Deberíamos asignarle el valor de esta variable. Y aquí tengo un error porque debo ponerla con arroba para indicar que es el valor de mi variable. Ahí sí, ahí no tenemos ningún error. Por lo tanto, las variables, si tenemos duda podemos consultar el MSDN para lo que es el lenguaje Transact SQL y podríamos poner aquí variables en Transact SQL, ahí nos va a dar el resultado. En este caso, cómo declarar variables o qué son las variables. Si tenemos duda, aquí podemos buscar en el MSDN todo lo que queramos respecto a Transact, a C#, en general a cualquier cosa. Se declara una variable y el nombre de la variable se declara siempre con arroba. Se le asigna un valor a la variable con set o a través de select. Podemos asignar valores de estas dos maneras. Entonces, veamos un ratito lo que nos permite hacer select. Especifica que la variable local indicada que se crea con declare debe establecerse en la expresión especificada. Entonces lo podemos asignar con un igual, con un más igual, menos igual, etc. Podemos así establecer el valor de esta variable. Aquí tenemos un ejemplo. Ahí estamos asignando los valores o lo podríamos incrementar. A través del set es lo mismo. Acá podemos establecer más de una variable al mismo tiempo. Acá podemos establecer el valor de una sola variable con el set. Establece en el valor especificado la variable local indicada creada previamente con la instrucción declare. Entonces, ¿cómo se hace esto? Acá hay una observación. Se aplica tanto a SQL Server desde el 2008 a la versión actual, incluyendo Windows Azure SQL Database, desde la versión inicial hasta la versión actual. Entonces veamos cómo qué podemos utilizar: el más igual, el menos igual, etc. Tenemos entonces nuestro procedimiento almacenado. Vamos a ejecutarlo. Si todo está bien, va a quedar exitosamente guardado en los procedimientos almacenados de nuestra base de datos. Ahí está, guardar producto. Dijimos que no íbamos a utilizar nvarchar. ¿Por qué? Porque nosotros no la definimos así en nuestro procedimiento almacenado, la definimos solamente como varchar, o sea, cuyo contenido es no Unicode. Por ejemplo, ASCII podría ser. Vamos a probar entonces este procedimiento almacenado a través de nuestra capa denominada prueba capa acceso a datos. Este es un proyecto de consola. Vamos a ver aquí. Entonces vamos a comentar esto, pues ya no necesitamos. Vamos a poner aquí prueba comportamiento guardar.
Esto es lo más similar a las pruebas unitarias que nosotros podríamos realizar. Se dan cuenta que probamos nuestros procedimientos antes de entregar esta capa a los que estén construyendo la capa reglas de negocio. Sabemos que funciona adecuadamente cuando se entregan los datos que corresponden. ¿Qué hacemos a continuación? Esto también lo vamos a dejar aquí como parte del procedimiento anterior. Vamos a implementar entonces este comportamiento. Este comportamiento, decíamos, me va a devolver la cantidad de filas que han sido actualizadas, o podríamos definir devolver un verdadero o un falso si es que se insertó o se actualizó sin ningún problema, o incluso podríamos devolver el nuevo ID generado para este nuevo producto. Entonces vamos a llamar al menú guardar. Vamos a llamar al menú guardar. Vamos aquí a ver el resultado llamando a la función guardar. Punto. Si observamos, aquí está la función guardar. La función guardar requiere un conjunto de parámetros que nosotros debemos asignar. Vamos a declarar estos parámetros de la siguiente manera. Entonces, una variable de tipo long denominada id, que le vamos a asignar inicialmente como -1, ya vamos a asignar el valor correcto. Hagamos lo siguiente, revisemos dentro de la tabla productos, vamos a hacer aquí un select asterisco from producto y vamos a crear un nuevo, vamos a ejecutar, ahí tenemos producto, vamos a ordenarlo en forma descendente, order by en forma descendente, order by, me faltó el campo por el campo 1, en este caso sabemos que el campo 1 es el ID del producto. Ahora sí, ahí está. Vamos a agregar un nuevo registro que le vamos a poner como nombre, entonces long descripción del producto, una variable string que vamos a llamar descripción. Descripción, les decía, esa variable que vamos a contener producto de prueba, vamos a poner producto de prueba, string, vamos a poner marca, aquí vamos a asignar entonces como marca, vamos a poner mi producto SA, vamos a ponerle este nombre, marca Facimus SA. Vamos a poner inicialmente el stock, el precio en un long, vamos a decir precio, y le vamos a asignar, esto vale 10.000 pesos chilenos, y vamos a poner aquí el stock inicial en 0. Muy bien, entonces ¿qué es lo que hacemos aquí? Le asignamos el ID, le asignamos la descripción, le asignamos en este caso la marca, le asignamos el precio y le asignamos el stock. Muy bien, cuando esto se ejecute me va a devolver el valor. Vamos a ver aquí, vamos a poner algunos de los resultados. Vamos a poner aquí insertando o actualizando registros, insertando o actualizando registros, y aquí vamos a poner se actualizaron o insertaron, y aquí ponemos el valor. Muy bien, ahí tenemos nuestra función. Vamos a
Entonces a continuación a compilar para ver si no tenemos ningún error. Si encontramos algún error, lo que vamos a hacer es modificarlo, arreglarlo. Perfecto, no tenemos ningún problema. Ejecutamos la función, en este caso el proyecto prueba. Iniciamos una nueva instancia y vamos a ver el resultado que nos da la ejecución de este procedimiento. Aquí nos está mostrando un error que vamos a observar. Dice: el parámetro formal no se declaró como un parámetro output. Entonces, para eso nosotros deberíamos definir aquí la dirección de este procedimiento como input output. Lo estamos definiendo acá, pero en el procedimiento almacenado, vamos a ver cómo está definido en el procedimiento almacenado. Aquí tenemos nuestro procedimiento almacenado. Claro, si nos damos cuenta, esto está definido en forma predeterminada como una variable de entrada. Entonces definimos esta variable como out, definiéndola como out o como output. Podemos poner cualquiera de esos dos nombres. Vamos a compilar, no podemos poner create porque ya fue creado el procedimiento almacenado, por lo tanto ponemos alter, ejecutamos y ahí sí se ejecutó correctamente. No se controló, bueno, ya hubo una excepción, vamos a ejecutarla nuevamente. Como resultado, la ejecución de esta función, de este proyecto. Claro, el error es el siguiente: no hemos asignado ninguno de los valores. ¿Qué debemos hacer acá? Antes de asignar los parámetros, nosotros deberíamos definir lo siguiente. Recibimos los parámetros, pero debemos asignarles la propiedad blcode.value y pcode. Ahí tenemos asignados los valores que corresponden. Lo mismo debemos hacer para el parámetro. Por lo tanto, esto vamos a probar nuevamente dejándolo como input output. Para esta variable en value le vamos a asignar el parámetro descripción. Muy bien, también debemos hacer lo mismo para VLO marca. Le vamos a asignar el parámetro marca. Lo mismo vamos a hacer para precio, variable local precio, le vamos a asignar el parámetro precio. Y finalmente el parámetro stock, variable local stock, le vamos a asignar el parámetro stock. Super. ¿Qué hacemos a continuación? A ver, revisemos que tengamos todo correctamente. Marca de tipo string. Esto es una variable local. Value, me faltó punto value. Punto value, muy bien. Lo mismo me faltó aquí. Y lo mismo me falta acá. Perfecto. Compilemos. Si bien es cierto, esto no fue delante un error de sintaxis, sino que fue un error semántico. Nos faltó asignarle los valores a los parámetros para que se asignen. Es por eso que al momento de ejecutar el procedimiento almacenado me daba un error que indicaba que faltaban los valores de los parámetros. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Hagamos la prueba ahora, ejecutando el procedimiento, revisando que el procedimiento esté bien. Si todo está bien, no nos debería dar un error. Sigamos acá, dice el parámetro formal pcode no se declaró como parámetro output. Por supuesto, ¿qué ocurrió? Recuerden que debemos nuevamente modificar el procedimiento almacenado y definirlo como un parámetro de tipo output. Lo ejecutamos, ahora sí. Veamos si presionando F11 o la opción que dice paso a paso no se ejecuta como corresponde. Dice no se encontró el valor null en la columna de código producto. Revisemos. Vamos a ejecutar nuevamente por si tenemos algún error producto de que hemos vuelto a compilar el procedimiento almacenado. Vamos a ejecutar, ojalá todo esté bien, si no revisamos el error que nos pueda dar. Dice, no se puede insertar el valor null en la columna código producto, tabla ejercicio producto. Veamos.
aquí en el procedimiento almacenado, pcode no debería ser un valor nulo. Pcode. Esto es lo mismo que asignarlo como más 1. Ahí sí. Vamos a ver, vamos a ejecutar. Perfecto, nos faltaba el arroba aquí. Vamos a ver si todo está bien ahora. Ya hemos ejecutado. Sabemos que esto está bien asignado. Vamos a ejecutar nuevamente. Y vamos a llegar acá. Si presionamos F11 y todo está bien, ahí pasó adecuadamente. El error que era, para que observen, es que no le había puesto el arroba a la variable que estaba usando. Por lo tanto, es posible que lo haya tomado como parte de un campo y eso no es lo correcto. Pues bien, ahora sabemos que esto está bien, que el resultado que devolvió van a ser el conjunto de registros afectados, en este caso 1. Vamos a probar a través de la base de datos si efectivamente se agregó el registro. Vamos a correr nuevamente esta sentencia. Deberíamos tener un registro denominado 501 producto de prueba. Muy bien, ahí fue agregado. Esto se agregó porque inicialmente el producto tenía el código -1. Si recordamos aquí, cuando lo asignamos con el código -1. Si ponemos el nuevo código, vamos a detener la ejecución. Perfecto. Si tenemos el nuevo código, le ponemos 501 como nuevo código. Ponemos producto de prueba, ponemos segundo producto de prueba. LTDA le vamos a cambiar. Ya nos va a costar 10.000, va a costar 11.000. Y el stock inicial nosotros podríamos decir que tenemos 250 unidades de este producto. Vamos a ejecutar. Antes de ejecutar vamos a revisar volver a revisar nuestra base de datos, que efectivamente no se ha modificado el producto. Ahí está. Para que se vea completo el producto. Muy bien. Vamos a ejecutar nuevamente. Ejecutamos F5 para continuar. Ahí vemos el resultado, insertando o actualizando registros. Se actualizaron o insertaron un registro. Presione Enter para continuar. Ahí se detuvo el programa. Vamos a ir a la base de datos. Vamos a actualizar la vista y ahora nos dice segundo producto de prueba. Por lo tanto, de esta manera hemos visto cómo trabajar con las operaciones CRUD dentro de la base de datos. Hemos aprendido a insertar, create, un registro, a actualizarlo, update. Hemos permitido hacer consultas, retrieve, recuperar consultas. Y nos faltaría entonces en el siguiente laboratorio hacer la operación de eliminación de un registro. Para el laboratorio número 8 entonces vamos a realizar las siguientes actividades. Seguimos trabajando en la capa de acceso a datos para el registro de productos. Esta vez vamos a trabajar en el último método que nos queda para las operaciones CRUD, que es la operación delete. Vamos a crear entonces un comportamiento llamado eliminar, el cual también podríamos nombrar como borrar, como delete, como remove. Y posteriormente vamos a hacer una prueba a través de un proyecto de consola para ver cómo queda este. Veamos entonces cómo podemos resolver esto utilizando SQL Client, SQL Connection, SQL Command y Execute Non-Query. Vamos a ir entonces a Visual Studio. Vamos a agregar este nuevo comportamiento. Vamos a aprovechar de utilizar el comportamiento que ya teníamos contar. Vamos a poner aquí un comentario que diga implementación
de insert y update. Muy bien, vamos a agregar aquí el último comportamiento que vamos a implementar. Implementación de delete. Vamos a poner aquí eliminar. Vamos a llamar a un procedimiento almacenado que vamos a denominar eliminar producto. Tenemos que resolver este procedimiento almacenado. En este caso vamos a utilizar un parámetro llamado parámetro ID, donde vamos a poner el ID del producto, ID producto. Es de tipo long. En el caso de los tipos de datos para SQL Server sería big integer, ahí está, muy bien. Le hemos cambiado el nombre, habíamos dicho parámetro ID. Entonces asignamos el parámetro. Vamos a ejecutar el resultado a través del procedimiento execute non-query. Este va a devolver inmediatamente un valor que va a ser el número de registros, en este caso alcanzados por el método de delete que vamos a ejecutar en nuestro procedimiento almacenado. Y bien, y con eso tendríamos todo el procedimiento. Vamos a guardar, vamos a compilar. Decimos compilar para ver que no tengamos ningún error. Perfecto. Vamos a ir ahora a la base de datos y vamos a crear un nuevo procedimiento almacenado a través de una nueva consulta. Entonces decimos create procedure, le ponemos, como habíamos establecido aquí, eliminar producto. Vamos a poner como argumento para este procedimiento una variable denominada id producto. Aquí nos falta el arroba. Muy bien, que es del tipo big integer. Vamos a definir el cuerpo de nuestro procedimiento, begin y end, para terminarlo. Aquí vamos entonces a definir la ejecución de un procedimiento llamado delete sobre la tabla productos, donde el código del producto sea igual a la variable asignada o pasada como una variable de ingreso, una variable de entrada, una variable tipo input. Super, me faltó aquí el arroba. Ahora sí. Si nosotros hubiésemos aquí set no count on, hubiésemos impedido que nos devolviera la cantidad de registros que van a ser afectados por el comando delete. Sin embargo, lo vamos a ubicar acá y vamos a ver qué implica el activarlo o el desactivarlo. Por ahora van a estar desactivados. Vamos a compilar nuestro procedimiento almacenado. Muy bien, vamos a ver que efectivamente quedó agregado aquí. Tenemos todas las operaciones que se dan cuenta. Tenemos guardar, que utiliza el insert o que aplica insert y update. Tenemos buscar, que implementa las consultas del tipo de selección. Tenemos eliminar, que permite aplicar o implementar la consulta delete, una consulta de acción para eliminar. Y tenemos contar, donde podemos aplicar diferentes formas de retornar valores específicos a través de execute scalar, de una variable de retorno, de una variable tipo return, una variable de salida también, o directamente a través de la lectura de un SQL Data Reader
con un comportamiento que implica solamente la devolución de un solo registro. Perfecto, hagamos la prueba a través de nuestra aplicación. Vamos a volver a compilar. Recuerden que aquí nos había faltado agregar el arroba, que lo hemos agregado. Vamos a ir a la capa de prueba, vamos a revisar el código. Muy bien, y esto que está aquí, vamos a utilizar esto, el primero. Vamos a dejar el resto de nuestro código en comentario. Y ahora prueba del comportamiento eliminar. Tenemos aquí el procedimiento buscar, pero que me va a devolver un valor, un integer, variable local entera, registros afectados, y vamos a mostrar este resultado para ver cuántos registros fueron afectados por la consulta. Entonces ponemos aquí eliminar. Vamos a aprovechar de eliminar el 501. Eliminando registros, vamos a poner aquí. Ya vemos el error que tenemos. Eliminando registros, se eliminaron 0 registros o registros, dependiendo de la cantidad de registros. Este es nuestro elemento de formato. Ponemos la variable asignada aquí y vamos a ver el eliminar, que devuelve un entero que es asignado acá. Perfecto. Si nosotros vamos al eliminar, nos hemos dado cuenta de que no le hemos asignado ningún parámetro para que sea recibido por él, así que vamos a definir un parámetro. Este argumento, al llamar a la función eliminar, va a ser tomado por debe ser asignado. Entonces ponemos aquí .value y le asignamos el parámetro asignado a la función, y ahora sí no tendríamos ningún problema. Es más, si vamos aquí al método ya no nos muestra el error. Vamos a ejecutar para ver el resultado entregado por nuestro procedimiento. Efectivamente se eliminaron un registro. Si nosotros vemos o vamos a la base de datos, nos vamos a dar cuenta, vamos a hacer aquí una nueva consulta, y vamos a decir select todos los campos de la tabla producto ordenada por el primer campo, o si quieren explícitamente por el código del producto en forma descendente. Lo ejecutamos y ya no nos muestra el registro 501. Vamos a volver a crear este registro. Aquí está, comportamiento, esto permite buscar el registro. Este permite crear el nuevo registro. Vamos a dejarlo aquí como -1. Vamos a guardar este registro que está aquí. Nuevamente vamos a poner aquí una pausa. Vamos a ejecutar. Entonces vamos a decir iniciar nueva instancia. Aquí insertando, actualizando un registro, se actualizaron o insertaron un registro. Veamos si es cierto. Vamos nuevamente a la base de datos, actualizamos esto y efectivamente volvemos a tener el registro 501. Perfecto. Pero antes de continuar, porque en este momento nuestra aplicación está en una pausa, la vamos a detener. Vamos a volver a dejar aquí comentado esto, y antes de volver a eliminar el registro,
vamos a modificar nuestro procedimiento almacenado para que no nos retorne en este caso el conjunto de resultados con el número de registros afectados, activando la propiedad setNoCount en on. Vamos a poner alter porque ya tenemos creado el procedimiento almacenado, ejecutamos, se modificó, perfecto. Vamos a volver a ejecutar la capa de prueba, el proyecto de prueba, perdón, con depurar, iniciar nueva instancia, y vamos a ver el resultado. Observen entonces que esta vez me dice que se eliminaron menos un registro, ya que no devuelve el conjunto de resultados con el número de registros afectados por la consulta. Es más, si nosotros vamos a ver la base de datos, ejecutamos, efectivamente sí se eliminó el registro. Ahora sí, hemos visto 4 operaciones relacionadas con las operaciones CRUD. En la próxima sesión vamos a ver cómo controlar los errores. Vamos a insertar esto, a relacionarlo con la capa de regla de negocio y la capa de interfaz de usuario. Y posteriormente veremos algunos elementos relacionados con la performance que tendría nuestra base de datos.